Hola amigos y gracias por acompañarme en otro video. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. El tema del video es sobre judíos mesiánicos que observan la Torah y Halajá, que como de una manera halájica y de una perspectiva hashkáfica son completamente judíos y deben ser tratados como tal dentro de la comunidad judía ortodoxa. Ahora, lo que escuchaste de pronto no será tan chocante escuchar que como esto, que esto es incluso si ellos creen que el Creador, el Dios Israel, tiene un cuerpo o se ha vestido a sí mismo en un cuerpo, o incluso creen que el Dios Israel podría posiblemente ser formado de partes o sectores que conforman una unidad. No importa cómo estas unidades se llamen. Así que hoy, mis amigos, he decidido poner mis opiniones filosóficas personales a un lado y realmente tratar de explicar ese tema desde una perspectiva teológica y halájica judío. Y honestamente creo que cualquier otro rabino por ahí que realmente analice cuidadosamente y honestamente este tema llegaría a la misma conclusión. Y amigos, realmente esto no es una justificación para el cristianismo ni sus creencias o prácticas. No, amigos, solo estoy dando mi opinión rabínica de lo que creo que es un problema bien grave en el mundo religioso judío de hoy. Porque en realidad, sin duda, en mi opinión filosófica personal, no encuentro ningún argumento teológico, ya sea en relación con la corporeidad de Dios, sea cristiano, judío o un Mesías que ya vino, o la supuesta unidad compuesta del Creador. Mis amigos, todo de esto me suena tan tonto y idiota, pero otra vez, solo desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, mis creencias filosóficas o de alguna otra persona no deben ni pueden sellar la entidad de una persona o un grupo religiosamente, si lo que creen no contradice literalmente lo que es el judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Amigos, el judaísmo no es lo que usted o yo decida que es. En otras palabras, lo que el judaísmo es, se decidió hace mucho tiempo en el monte Sinaí y tampoco mi opinión o la tuya puede cambiar eso. En otras palabras, amigos, el judaísmo es la Torah y la halajá y nada más. Torah son los mitzvot dentro de los 5 libros y la halajá o los halajot son las decisiones prácticas o interpretaciones hechas por el Sanedrín, que como ya saben, son autorizados y justificados en muchos parashiot en la Torah, como Parashat Shoftim y otros parashiot que nos enseñan del poder del Sanedrín. Ahora, de pronto preguntas, ¿cuál es la razón por qué hago este video? Mis amigos, con este video estoy afirmando que según la ley judía, en otras palabras, según la Torah, lo que llamamos el judaísmo, los judíos mesiánicos halágicamente no son herejes. Y de nuevo, si mantienen la Torah y la halajá, que incluyen también someterse a una conversión halágica si no son judíos, en otras palabras, si la única cosa que los separa al judaísmo moderno y normativo son las creencias acerca de la corporeidad del Dios de Israel y posiblemente dividiéndolo en partes que componen una, debían estar considerados completos judíos y no ser discriminados a través de la halajá en el mundo judío de hoy. Y amigo, si usted tiene un problema personal con esto, aparte del silencio mostrado al respecto por Hazal, tendrías que explicar por qué usted insiste considerar a muchos rabinos del pasado y el presente que incluso sostienen creencias similares todavía judíos. Porque la verdad, amigos, es que los mesiánicos y los ortodoxos están luchando sobre nada, luchan por nada. En otras palabras, hay solo bien poco de lo que separa un judío mesiánico con un judío ortodoxo normal. Si el mesiánico guarda la halajá, que yo sé que no son todos los mesiánicos, más todo lo que digo en este video tiene que ver con los mesiánicos que guardan la halajá. Y esto, mis amigos, en realidad no es solo mi opinión, pero esto es lo que dice el judaísmo sobre el tema. ¿Y qué tiene que decir el judaísmo? Honestamente, desde una perspectiva de antes de los Rishonim, la halajá no dice nada sobre el tema. Y amigos, de nuevo, sé que esto puede venir como una sorpresa para muchos de ustedes y por favor, no tomen esta
última afirmación mía como si yo estuviera de acuerdo con el movimiento mesiánico, porque no lo estoy, sino que solo tengo que ser honesto a la Torá y la halajá y no fabricar o vender cualquier reclamación de un grupo de judíos que no son judíos, cuando al menos desde un punto de vista de la Torá y la halajá realmente son. Y amigos, no estoy diciendo esto desde perspectiva que enseñan algunos de que un judío étnico, genético es siempre un judío, porque aquellos de ustedes que conocen mis charlas saben que yo enseño en contra de ese concepto, sino más bien que como judíos de la Torá tenemos un marco halájico y a través de cual debemos trabajar, y de a través de ese marco estas personas no están técnicamente clasificados como Ovdei Avodah Zarah o Kofrim, aunque yo, otra vez de nuevo, no estoy de acuerdo filosóficamente con sus creencias. Más es solo filosóficamente porque no es un tema teológico, porque la halajá no habla sobre ese tema. Y mis amigos, la sorprendente verdad es que muchos rabinos modernos saben que esto es verdad, pero permanecen en silencio, sobre todo en causa de la guerra silenciosa que los judíos han emprendido contra los mesiánicos. Ahora voy a tratar de explicar un poco más. Miren, yo sé que muchos de los que me oyen no van a hacer caso de que yo dije que esto es a través de la ley judía y el judaísmo, y solo dirán que el rabino Asher Mesa se ha convertido al cristianismo. Pero sepan que a pesar de que estoy anticipando respuestas estúpidas y el látigo del mundo ortodoxo, todavía siento que como judío ortodoxo mi primera obligación es con la verdad. Porque sé que la primera razón por la que sintonizan mis videos es porque la verdad y la exactitud ética siempre ha sido mi guía. No importa a quién le tenga que posar los dedos de los pies para lograr ese resultado. Y sé que, además de clasificar incorrectamente a los mesiánicos como herejes en conferencias anteriores, solo he traído a ustedes puro judaísmo. Y como siempre estoy dispuesto a debatir públicamente con cualquiera que diga algo diferente. Y amigos, honestamente, creo que la mayor confusión y la comprensión adecuada de esta cuestión es saber cómo funciona el judaísmo. Y este punto es realmente la base para toda mi tesis. Porque usted debe saber que el judaísmo tiene un marco sistemático preexistente, asimismo el cual decide cómo funciona. Ahora, yo sé que algunas comunidades judías tienen prácticas diferentes, pero en la última instancia, si las decisiones estáticas de la Torá y los halajot son respetados por su grupo y sus adiciones culturales no contradicen la halajá, no hay ninguna razón para que usted o su grupo sea aclamado como forasteros en la religión judía, que en última instancia es como se debe ver a los judíos mesiánicos, como pertenecientes a una comunidad con ideas propias que no contradicen los requisitos que los hace social y halájicamente judíos. Y si se quieren que sean excluidas injustamente por sus creencias, deberían estar dispuestos a excluir también a otros grupos o rabinos aceptados por la misma razón. Entonces, amigos, la gran pregunta que debes tener en cuenta para entender este video es ¿qué es el judaísmo? Y amigos, como dije, el judaísmo no es lo que usted o su rabino quiere que sea o lo que la sociedad considera que es. No, amigos. En última instancia, el judaísmo solo es, como dije, solo es la Torá y la halajá y nada más. Y como dije, que a través de la Torá y la halajá una persona puede creer que el Mesías vino o que va a venir otra vez o que el Mesías es el Dios en carne de Israel y seguir siendo judío kasher 100%. Y una vez más, mis amigos, estas son ideas que yo ataco en todas mis charlas filosóficamente, pero de nuevo, esto conmigo es solo un desacuerdo que no se aparta de lo filosófico y no se opone literalmente a la Torá y la halajá. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo comenzó la noción de que un judío que cree en tales doctrinas mesiánicas o cristianas es idólatra y pierde su condición como judío? Y la respuesta es el Rambam, tanto en su Mishneh Torah que en sus 13 principios de la fe. Ahora, muchos entonces dirían, el Rambam, bueno, eso es judaísmo, caso cerrado. Bueno, mis amigos, no exactamente. Y otra cosa que puede parecerte un poco chocante escuchar es que
De hecho, el Rambam solo estaba dando su opinión personal sobre el tema y no ninguna halajá. Una opinión de a través del marco teológico del judaísmo no tiene significativo halájico ninguna, y menos como algo que pueda negar el estatus religioso de alguien como judío. Ahora, de nuevo, yo también estoy de acuerdo personalmente con los argumentos filosóficos del Rambam detrás de su evaluación. Sin embargo, no estoy de acuerdo con él atacando tales personas como herejes que después los harían víctimas de consecuencias legales que incluso posiblemente puede incluir la muerte. Y por favor, amigos, sepan que estas no son las palabras o las ideas del rabino Asher Mesa, sino más bien, esto fue también la razón que muchos rabinos le atacaron al Rambam por su intento de cerrar el libro en este tema, cuando muchos rabinos en su época pensaban igual como piensan los mesiánicos de hoy. Pensaban como, bueno, que Dios mismo tenía un cuerpo, e incluso creían que fue compuesta de partes, que según de muchos historiadores rabínicos, incluía la mayoría de los rabinos de Francia. Es por eso que vemos el Ravid hacer su famosa ataque contra el Rambam, diciéndole que cómo él puede declarar a alguien que cree que Dios tiene un cuerpo, un hereje, cuando rabinos más grandes que él pensaban lo mismo. Y también tenemos libros y cartas de Nachmanides, el Ramban, discutiendo con otros rabinos este mismo tema, porque él también estaba en contra de la noción de Dios ser corporal. Pero esto nos enseña que esta era una creencia prevaleciente en el mundo judío de esa época. Porque recuerden que el Rambam solo era un Rishon y no era un Tana o un Amara. Pero también sepas que en primer lugar los Tanaim y los Amarim no tenían el poder de pronunciarse sobre temas espirituales, especialmente sobre un tema que en realidad nunca fue aclarado en la Torah misma. Es por eso que prácticamente nuestros sabios estaban en silencio sobre el tema desde el principio. En otras palabras, aparte de algunas referencias despectivas hechas sobre un mago llamado Yehoshua, nada definitivo se dijo alguna vez acerca de lo que él o sus seguidores realmente enseñaron o creyeron. ¿Por qué? Porque el Talmud nunca se preocupó con la creencia, solo la práctica. Por eso que encontramos muchos escritos sobre los Kutim y también sobre los Sedukim, porque estas eran personas que diferían en práctica rabínica y nadie le importaba acerca de lo que ellos realmente pensaban. Porque la verdad es que hasta entre nuestros sabios se encontraban creencias similares en la relación de un Mesías posiblemente siendo divino, o un creador teniendo un cuerpo, y hasta la noción de un Mesías posiblemente regresando de entre los muertos. Por no hablar más tarde de la decisión que hace la Kabbalah sobre el creador a través de los Partzufim y el famoso Atzmut. En otras palabras, amigos, parece que las creencias bíblicas adicionales parecen molestarnos ahora más que antes, y más de lo que les molestó a nuestros sabios, y también mucho más que le molestan a los Mekubalim o cabalistas de hoy. Y cuando digo creencias bíblicas adicionales, quiero decir que es las escrituras y la Torah principalmente que establece la creencia y es la fuente de todo lo que practicamos antes de ser socialmente traducida por el tribunal o el Sanedrín. Y sabes que esto es el mismo argumento que hacemos contra el mundo cristiano, cuando constantemente les decimos cómo puede un Dios bueno castigar a los judíos por no creer en un Mesías no claramente referenciado en las Escrituras, mientras que entonces comienzan a juzgarnos por las palabras de su Nuevo Testamento, que de verdad sabemos no puede cambiar o anular las palabras o las faltas de palabras que se encuentran en la Torah acerca de esa cuestión. Porque, mis amigos, ¿entiende usted que si está mal que ellos nos juzgan teológicamente con textos no autorizados, cómo es adecuado que nosotros los hagamos? ¿Qué digo? Que como judíos solo pudimos juzgar a una persona a través de la Torah y la halajá. En otras palabras, a través de los mitzvot de los 5 libros y las decisiones de Chazal. Y como dije, el Rambam era un Rishon. Él no se sentó en la Sanedrín y no tenía smijá. Entonces, sus opiniones solo son opiniones. Y principalmente, si no era una opinión que se encontró dentro de los libros de Chazal. Ahora,
nuestro trabajo es un poco más difícil porque también creemos en una ley oral y rabínica que, como dije, terminó con el Sanedrín, que, como he dicho, es mudo sobre los ataques lanzados contra los mesiánicos. Porque de nuevo, amigos, cualquier cosa que se puede pensar en términos de creencia que no contradice literalmente una mitzvah o incluso una hashkafá encontrada en la Torá es, en un sentido religioso judío, si lo quieres pensar o creer, quedas libre de penalidades, no importa lo tonto que pueda parecer. Porque, amigos, siempre ha sido solo la Torá que nos une y eso es todo. Vamos, amigos, a parar toda la lucha con nuestros hermanos mesiánicos y avanzar juntos a arreglar este mundo a través de la Torá. Porque otra vez, es la Torá y la halajá que nos une. La Torá, los 5 libros de Moisés, y los halajot, que son las decisiones del Sanedrín. Por eso que las opiniones personales de los rabinos que vinieron más tarde no se pueden usar para dividir el mundo judío aún más en un sentido definitivo. Por ejemplo, yo doy muchas charlas explicando sobre cómo filosóficamente muchas ideas judías de hoy no son filosóficamente consistentes con otras ideas judías más importantes. Pero trato de no etiquetar a alguien como un no judío, alguien no en el pacto, a menos que la persona está literalmente rompiendo y enseñando a otros a romper una mitzvah o una halajá. Y sabe que le he dado esta cortesía para casi todos en el mundo judío, excepto a los mesiánicos. Y para todo lo que escuchan, por favor, consideren esta conferencia como una forma de reparar lo que pude haber dicho en el pasado. Porque realmente yo creo que el mayor problema que enfrentamos como mundo judío religioso es el fracaso de la separación de lo que es obligatorio y lo que es opinión. Y en última instancia nos tiene partiendo la mitzvah de Baal Tosef, de no añadir a los mandamientos de la Torá, escrita o oral. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes mesiánicos o cabalistas que antes de enseñar sus doctrinas o ideas comienzan sus charlas con el judaísmo enseña? En vez de decir que es solo lo que pensamos o nuestra opinión, dándole al oyente el poder de saber que eso no es necesariamente la voluntad de Dios que está hablando el maestro, sino solo una interpretación personal de la Torá y la halajá, los únicos verdaderos bloques de construcción de lo que alguna vez fue el judaísmo. Así que, de nuevo, amigos, primero hay que entender el sistema del marco teológico que estoy usando para hacer mis reclamos. Porque sé que muchos van a empezar a publicar fuentes post-talmúdicas de algunos rabinos que llaman al cristianismo idolatría. Y mis amigos, estoy familiarizado con ellos. Pero eso no establece un nuevo paradigma halájico, hashkáfico. En otras palabras, es solo sus opiniones. Una opinión que sucede que estoy de acuerdo, pero al final no definen el judaísmo. ¿Por qué? Porque, como dije, solo la Torá y las decisiones de Sanedrín pueden establecer la realidad judía. Ahora, yo podía dar las razones porque yo creo que los primeros rabinos no consideraron lo que creen los mesiánicos necesariamente una forma de idolatría, pero eso también sería solo mis opiniones. Pero creo que si cualquiera que conoce las escrituras sabe que incluye suficientes cosas que pueden confundir una mente menos educada a alejarse de lo que se considera normativo en el judaísmo de hoy, en por lo menos desde un sentido hashkáfico. Ahora, la halajá, en las muchas maneras que se puede entender, es un poco menos fluido que el mar de palabras que encontramos en todo el Tanaj, que pueden conducir a ideas extrañas. Ahora, sabemos que esto no era una área en lo que el propio Rambam entendió con mucha paciencia. Por ejemplo, él escribe en Moreh Nevuchim que alguien puede guardar y creer en lo que se supone que tiene que guardar y creer y al final no tener una porción en el mundo venidero si sus creencias no están entendidas correctamente, que es donde él hace sus declaraciones despectivas famosas sobre los turcos y otros pueblos que en su opinión mentalmente no estaban lo suficientemente desarrollados para poder ser monotietas. Una idea que estoy tratando de derrotar con esta charla. Por ejemplo, cada vez que
debates o discutes con un cristiano mesiánico, él o ella hace un intento de justificar lo que cree con fuentes bíblicas, principalmente de los pasajes oscuros o difíciles de entender de los profetas y los escritos. Pero mis amigos, sabes que un esfuerzo bíblico se hace. En otras palabras, ellos no tratan de convencer a los judíos a través de la astrología o otras fuentes paganas. Ellos usan la Biblia judía como su base. Muchas veces usan secciones de las escrituras que se refieren a las referencias antropomórficas del Creador, teniendo una mano o un pie de Dios, como referencias lógicamente que son fáciles de refutar, pero referencias que no deben excluir a nadie fuera del pacto solo porque decidieron tomarlas literalmente. Ahora, alguien que no cumple o enseña a otros cumplir la halajá podría estar expulsado porque las decisiones del Sanedrín debido son definitivos y más fáciles de entender. Y de nuevo, todo lo que estoy diciendo aquí solo es con respecto a los cristianos o mesiánicos que guardan la halajá, es decir, para aquellos que creen que el judaísmo solo es el cristianismo tradicional con una kipá, todo lo que digo en ese video no aplica. Y amigos, una de las razones por que el cristianismo no se compara a otros movimientos que sí se pueden considerar idólatras, movimientos o grupos que tradicionalmente estaban condenados por la Torá y la corte, es porque el cristianismo o el judaísmo mesiánico es en realidad un judaísmo filosóficamente corruptivo, pero todavía judaísmo. En otras palabras, no es una entidad religiosa extranjera que busca destruir la Torá o el judaísmo. Ahora, en última instancia, puede, como otros movimientos judíos místicos de hoy, destruir el judaísmo si no somos capaces de eliminarlos a través de la lógica y la discusión. Pero el primer paso es empezar un diálogo y no solo excluirlos y llamarlos idólatras, porque, como dije, la única cosa que puede excluir es la Torá y la halajá. Y sepan que la Torá y la halajá incluye casi todo lo que pueden pensar en alguna otra forma, pero algunas cosas no incluye. Razón por la cual, éticamente, al menos en los últimos 2 siglos, ha sido difícil para el mundo judío ver al cristiano evangélico promedio como cualquier otra cosa que no sea un aliado moral para prácticamente todos los principios establecidos en la Torá. Y amigos, pienso que por seguir empujando este lucrativo anti-mesianismo sobre todo, ahora que muchos mesiánicos saben la verdad, solo hace ver el mundo ortodoxo judío como odiosos en última instancia. Y no solo para los mesiánicos, sino también para los que los ven desde afuera. Y mis amigos, otra cosa rara es que los rabinos de hoy han comenzado a utilizar la misma terminología que han usado en contra nosotros desde hace miles de años. Frases como: si un judío cree en la doctrina mesiánica, ese judío será condenado para la eternidad. O si uno de sus antepasados eran mesiánicos, ellos están siendo atormentados mientras hablamos. Así que amigos, en última instancia, ¿cómo nos beneficiamos en odiar al cristiano o al mesiánico tanto por cosas tan pequeñas? Por ejemplo, en la actualidad, el pueblo de Israel no tiene un mayor amigo que los evangélicos, de los cuales los judíos mesiánicos forman parte. Por no hablar de infinidad de divorcios y finalmente hogares rotos que nuestro odio infundado ha causado por tener aquellos que, ya sea por regresar o por la conversión al judaísmo, se divorcian con sus esposos o esposas cristianas o mesiánicas. En lugar de decirle que si el esposo o la esposa guardan Torah y halajá y se convierten a través de la halajá, todavía pueden guardar sus ideas mesiánicas y no tienen que destruir la familia. Porque como usted sabe, nadie de hoy convertiría una esposa en un esposo que tiene creencias mesiánicas, cuando incluso no hay nada en la halajá que lo prohíbe. Porque amigos, como dije, la única cosa que nos separa o que nos puede separar como pueblo judío es la Torá y la halajá. Y así es como puedo concluir que por lo que sabemos de la Torá y Hazal y la halajá, las decisiones del Sanedrín, los judíos mesiánicos que guardan Torah y halajá deben ser aceptados como judíos